Creative Mornings y Sebas por la invitación, gracias a ustedes por asistir y por esperarnos también. Pues queríamos enfocar nuestra conversación con ustedes hoy, pues sabiendo que es simetría y hay una excusa visible entre nosotros que aprovechamos nuestro parecido para hacer nuestra música y que ya les contaremos bien cómo lo hacemos. Entonces es como hablar un poco de simetría en la música y dónde se encuentra. Mi nombre es Sebastián Trejos, soy licenciado en música y magíster en teoría también de la música. Soy docente y músico de la ciudad. Buenos días, gracias también por su asistencia. Yo soy Camilo Trejos, licenciado en música de la Tecnológica, soy músico y productor. Actualmente también estudio ingeniería de sistemas como pasión alterna a la música. Y bueno, como decía Sebas, vamos a hablar un poquito de la simetría como parte del concepto de nuestro proyecto musical y su relación, digamos, desde los fundamentos teóricos hasta la práctica en producción, en composición, puesta en escena, etc. Entonces, un concepto de simetría que nosotros estuvimos como mirando. Encontramos una forma de definirlo que es como la correspondencia en forma, tamaño y posición de las partes de un todo. Es una descripción un poco técnica, pero que vamos a ver cómo la vivimos nosotros, cómo la aplicamos y cómo la utilizamos como recurso y elemento del concepto de nuestro proyecto musical. Bueno, la simetría, cuando me puse a como investigar el tema y empecé a tomar de diversas fuentes, resulta que la simetría en la música ha estado presente desde el siglo VI antes de Cristo. Esto, no quiero entrar en términos muy técnicos, pero por allá los pitagóricos descubren que el sonido digamos, con un ejemplo de una cuerda, descubren que si se parte simétricamente, entonces empezando por la mitad, la cuerda en sí misma tiene una nota, un sonido, pero si empieza a ser dividida en partes iguales, digamos por la mitad da la misma nota, pero una octava más arriba, y si se parte en una relación de 2/3 da la quinta. En todo caso, se dan cuenta que una nota, digamos un instrumento en sí mismo o una nota contiene su propia nota, la que todos escuchamos, y además otras más arriba. Eso se llaman armónicos, tal vez ustedes han escuchado, y ahorita alguien decía el concepto de simetría como armonía, de allí viene también, está muy relacionado. Los armónicos de una nota son unas notas, unos sonidos que se desprenden con un mismo punto de partida. Lo que se logró establecer con esto y de ahí en adelante fue un sistema de sonidos finitos. Digamos que hay sonidos infinitos, pero en el sistema musical occidental se utilizan 12 notas que se repiten en muchas octavas, como desde una flauta muy aguda hasta un bajo muy grave, digamos, pero siempre son las mismas 12, partiendo de una misma nota y un sistema de armónicos precisamente que viene con esa lógica de partirse en fragmentos. ¿Qué se dio con esto durante el medioevo y la música sacra y todo eso? Un concepto que es con el que todavía seguimos haciendo música, y es la consonancia y la disonancia de las notas. Hay notas que puestas una sobre otra suenan consonantes, otras disonantes. Esto técnicamente tiene una explicación física, de un batimiento de ondas y eso, pero para nosotros es mucho más palpable, más legible, cuando sentimos que hay música que es apacible y otra música que es tensionante. Digamos que con esa teoría se hace música para cine y se hace mucha música. ¿Por qué? Además de eso, ya por los años 1600 y antecitos, también se empezó, como ese concepto de consonancia y disonancia ya se hizo más general. Tensión, relajación. La música siempre viene en esa dialéctica. Tensión, relajación, tensión, relajación. Digamos que así transcurre nuestra música occidental hasta nuestros días. En el siglo XX ya hay se trata de romper con esa tradición, pero lo que escuchamos en música popular, tradicional y comercial tiene esa misma lógica, tensión, relajación, que viene desde ese origen de la simetría, que como les digo, desde antes de Cristo estaban ya apuntando los teóricos a explicar así. Eso por el lado de los sonidos que escuchamos y se organizan en forma vertical, pero hay otras formas de ver la simetría en la música, como por ejemplo en la parte rítmica.
La música, su velocidad se mide por bits por minuto, entonces son bits regulares, como los segundos, digamos, que son 60 bits por minuto. Entonces la música tradicionalmente también, y esto es de un origen muy africano, tiene cierta regularidad, que si nos vamos muy adentro se llama beat o pulso, y hacia afuera ya nos vamos viendo como un compás, una frase, un periodo, y bueno, y formas mucho más amplias. Una canción, digamos, está medida simétricamente, desde partes muy pequeñas como los beats hasta fragmentos mucho más grandes como compases o como, por ejemplo, estrofas, coro. Esto todo tiene una explicación en la binaridad. Hay música como oriental que no cumple mucho con esta lógica de la simetría micro, pero macro sí tiene una simetría. Digamos que si se analiza desde muy adentro no encontraríamos una simetría muy perfecta, pero visto desde más lejos sí. Por eso la música occidental, ustedes han visto como cuando uno baila normalmente está contando 1, 2 o 1, 2, 3, 4 o hasta 8 o 16. Digamos, difícilmente uno cuenta hasta 5 y luego hasta 7 y sí, siempre es como un pares porque la música ha tenido esa característica de ser simétrica y binaria. Estoy diciendo música occidental, música popular y tradicional. Y un tercer aspecto que me quería referir, ya hablando de la simetría históricamente en la música, se ha visto también en las formas métricas del castellano, digamos. En la música popular, esto es una tradición española y es solo un ejemplo de muchos más que hay de la prosa. Por ejemplo, una forma que es la décima, que son 10 versos de octosílabos y se corresponden de a 5. Bueno, si uno analizara como a fondo eso, ve que los primeros 5 tienen la misma rima de los siguientes 5, pero como un espejo. Esto se puede ver pues mucho mejor con ejemplos más extensos, pero allí también hay una simetría muy especial, porque además de tener mismas sílabas, o más bien siempre el acento en la octava, por eso son octosílabos, también se corresponden como versos y como frases completas. Eso es más o menos un apunte histórico de dónde se encontró o dónde se ha encontrado la simetría dentro de la música. Bueno, algo que dijo él, que no sé si él dijo de 12 notas. Ustedes saben que son 12 notas musicales, o si usualmente conocemos 7. 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿cierto? Es lo más común. Bueno, y cada una de ellas tiene cada una no. Entre ellas hay otras noticas para completar 12. Entonces, ustedes algunos han escuchado do sostenido, re sostenido. Sí, son como notas más pequeñas que hay entre ellas, hasta formar 12. Esa es la escala cromática musical, que es la que contiene todas las notas que usamos en el sistema musical occidental. Bueno, yo quisiera también hablar un poco de la simetría en la música, un poco históricamente, desde la producción musical. Y para eso hay que tener en cuenta la música grabada, y no desde el origen de la grabación, sino desde el origen del estéreo. Cuando empezamos a hablar del estéreo son los mecanismos que se usaban para grabar o reproducir música, que venían en 2 canales, en el canal izquierdo y en el derecho. Lo que nosotros tenemos en un par de audífonos, eso ya es una escucha en estéreo, y es importante tener esto para que exista entonces también una simetría sonora en términos de producción. Se tiene como origen de la primera grabación en estéreo en 1881. Se realiza la primera grabación en estéreo únicamente en 2 canales. No es una grabación multipista como ahorita, que se graba en un micrófono la guitarra, en otro la voz, en otro la batería o el bombo de la batería, en otro el redoblante, sino que era únicamente 2 micrófonos que capturaban y se tenía la información en 2 canales, el canal izquierdo y el canal derecho. Esa fue la primera grabación en audio. La primera película que se conoce con sonido estéreo es Fantasía de Disney, no sé si la han visto, que tiene el audio de las 4 estaciones de Vivaldi. Esto es en 1940, y para mediados del siglo pasado es donde se empieza como a comercializar instrumentos para la escucha del audio en estéreo. Entonces, con esto lo que se abre es la posibilidad de que nosotros como oyentes tengamos como una percepción de la simetría en la música y en las grabaciones.
algo que se ha establecido como un estándar es que haya simetría en la grabación desde diferentes puntos de vista. Lo primero que hay que hacer es que debemos reconocer en la música las diferentes frecuencias, por ejemplo en la grabación de una canción. Para no ir muy al detalle matemático, simplemente diría que se podría dividir en tres bandas o en tres grupos de frecuencias. Las frecuencias bajas, donde escuchamos un bajo, un bombo; las frecuencias medias, donde escuchamos instrumentos armónicos como guitarras, pianos; y las frecuencias agudas, donde hay instrumentos muy brillantes como percusiones estilo maracas o los platos de una batería. Y se ha estandarizado una forma de, así se le llama panear, de la división en el estéreo de estos grupos de frecuencias. Entonces encontramos grabaciones como las de Pink Floyd, donde tenemos el bajo y el bombo, o las frecuencias muy graves, que si la escuchamos en un equipo en estéreo, están siempre acomodadas en la mitad. Ellas son la base de una mezcla, están siempre acomodadas en la mitad. No es que vayamos a escuchar el bombo aquí y el bajo aquí, sino que tienen que estar exactamente en la mitad. Las armonías sí se pueden abrir un poquito el piano a un lado, otro poquito la guitarra al otro, y los brillos son completamente abiertos. Este es un ejemplo de simetría, cómo se ha estandarizado en la música grabada. Y también tenemos ejemplos de música completamente asimétrica. Me gustaría que tuvieran la oportunidad de que busquen grabaciones de los Beatles, que me parece que es un ejemplo de asimetría en la producción, porque ellos sí tiran completamente la batería por un lado y el bajo completamente a otro, y si uno escucha uno solo, por ejemplo, o si lo ponen en un sonido de un bar donde uno está aquí, y aquí está el lado de la música, y por allá en la mesa de allá está el otro, aquí no vamos a escuchar la batería, o solo vamos a escuchar la batería. Y es un ejemplo de asimetría, que últimamente no lo he visto mucho, no lo he escuchado mucho hoy en día. Entonces, bueno, vamos a mirar cómo cómo nuestro proyecto musical se ha basado un poquito en lo que se ha estandarizado como simetría en la producción, para nosotros también coger elementos de allí. Bueno, entonces, para esbozar un poquito, yo les cuento. Los Trejos Brothers es un grupo, un dúo. Solo somos nosotros dos en tarima y en producción. El grupo nace a finales de 2013 y nace por la idea de un amigo de un bar que invitaba DJs con músicos. Entonces se nos ocurrió que mi hermano también, y como siempre ha producido, entonces que produjera unas piezas y lleváramos la batería para que yo tocara. Entonces ahí nació, hubo buena aceptación, y decidimos seguir trabajando en el proyecto. Nosotros, además de que invitamos otros amigos a grabar, siempre hemos estado Camilo en la producción y en el bajo, yo estoy en la batería y en las voces, Camilo también en las voces. Ya les vamos a contar en dónde está la simetría puntualmente, pero también decidimos aprovechar mucho. Nosotros de hecho tuvimos un nombre que no era Los Trejos Brothers antes, pero pues además de que era casi evidente que éramos hermanos, también lo empezamos a hacer con una imagen. Aquí después les hago publicidad a esto, pero esta es la imagen que hemos utilizado siempre: la mitad del rostro de mi hermano y la mitad del mío, y se forma ahí como la cara de los dos, pues de uno solo, pero ahí estamos los dos. Entonces, bueno, esa ha sido como brevemente la historia del grupo. Este CD lo sacamos en octubre del año pasado, se lanzó aquí en Pereira, y ya les contaré más al respecto. El nombre que puso Juan, ¿Cómo era? Ah, sí, en esa ocasión que tocamos en el bar, de hecho no había nombre y él puso que Trejos al Cuadrado. Y ahí fuimos trabajando con eso. Claro, lo primero que se venía a la mente de él y de seguro de los que nos veían era que era, pues, aprovechando esa semejanza. Bueno, y lo que entonces nosotros adoptamos para el proyecto, hablando ya de lo que estamos mirando desde la composición musical, la producción, ¿qué elementos hemos tomado nosotros para darle como una especie de concepto a nuestro proyecto? Y es inicialmente desde la composición. Cuando nosotros empezamos a trabajar en una canción, empezamos a pensar desde la forma, desde la estructura de la canción, que tiene una forma binaria, algo parecido a lo que Sebas habló ahorita.
donde son coros que son, esas son las cuadraturas, que son partes que se repiten de forma binaria, es decir, tenemos 4 versos de estrofa, o 8, o 16, pero siempre son regulares. De 2, algo así. Y eso se puede ver en casi toda la música comercial, que el coro se haga 2 veces o que la estrofa se repita así. Bueno, siempre tiene una forma muy binaria, muy simétrica. Bueno, entonces esto nosotros lo tomamos desde la composición, también el hecho de que lo que representa la imagen, tratamos de que también se pueda escuchar. Entonces, en este álbum y en las producciones que estamos trabajando, conservamos el hecho de que estemos a 2 voces todo el tiempo, no hay una voz líder, siempre están las 2, un poquito paneadas, una a un lado, otra a otro lado, pues uno escucha aquí a Camilo y aquí a Sebastián un poquito. Todo esto ha sido elementos de simetría que hemos tomado desde la composición hasta la producción. También en este álbum trabajamos un poquito el formato de Big Band, que caracteriza, por ejemplo, el sonido de Lucho Bermúdez con la cumbia colombiana hace unos años, que es un formato grande de vientos, de saxofones, trompetas, y también desde la composición se hacen pares, entonces se tienen 2 saxofones a un lado, 2 saxofones al otro, 2 trompetas, 2 trompetas al otro, en fin. Y eso pues lo vemos hasta en la puesta en escena, lo tratamos siempre que sea posible, tratamos de estar los 2 en una misma alineación horizontal. Pues normalmente la batería en una tarima está detrás, entonces cuando uno va a un toque donde hubo otros grupos es muy difícil cambiar de lugar la batería, pues por cuestiones técnicas, pero normalmente cuando tocamos tratamos de estar horizontalmente pues en un mismo plano para que no quede como asimétrico, para que quedemos y con la misma espacialidad. Eso también a veces se ve con la indumentaria, tratar de no vestirnos igual, pues uniformados, pero sí manejar una misma paleta. Las visuales también que se proyectan tratan de ser como en sincronía con lo que se escucha y con ese concepto de simetría. Entonces, para no alargar mucho más, quiero invitarlos a que escuchemos una canción y después abrimos ese ronda de preguntas para que conversemos como más acerca de lo que a ustedes les interese o quieran saber. Esta canción que vamos a escuchar se llama El Duro, se estrena en el 2017 y lo grabamos junto a Pernet. Humberto Pernet es un barranquillero. Ya les cuento más. Veo la novela, eso sí es diversión. Llega el fin de semana, todo el tiempo lo ansío. Hago lo que me dé la gana, porque yo tengo lo mío.
Bueno, muchas gracias. Ahí estaba más o menos un ejemplo de lo que les hablamos. Bueno, y queremos escuchar ustedes también que nos quieren decir. Yo digo, hay unos impulsos creativos que pues, en el caso mío ocurren en cualquier momento del día y creo que no los puedo desaprovechar y trato de grabarlos o de escribirlos inmediatamente. Sea un verso, una letra o sea una melodía cuando hacemos música instrumental. Bueno, eso como que es fundamental, como no dejar a un lado, pero también una cosa importante es como conceptualizar antes de la creación la idea que queremos llevar a cabo. En el caso, por ejemplo, de algunas canciones, poner un tema, digamos, hacer una arquitectura previa a la creación, como un molde donde nos vamos a basar para hacer la creación. Esto tiene que ver con la instrumentación, tiene que ver, o sea, definir de una vez cuántos instrumentos, definir de una vez cuál es el tema que se va a abordar en la letra. Yo creo que es muy bueno en ese caso tener referentes externos que ayuden a conceptualizar la idea en la creación. No sé si Camilo quiere. Sí, no, eso es. Y con lo que él dice de establecer como una maqueta, una arquitectura previa a la creación, es que hay muchas cosas que no se pueden dejar como a la inspiración. O no es que no se puedan, es que cada proyecto decide qué quiere hacer con su proyecto. Nosotros particularmente, con la intención de conservar una misma línea estética, no podemos dejar todo a la inspiración, porque probablemente hoy, si estoy aburrido, pues va a salir una canción diferente a la que saldría mañana, que esté contento, cosas así. Entonces hay elementos que están prediseñados y que se toman directamente de algo, como lo que también iba a decir de la simetría como concepto extramusical para trazarlo. Sí, en el caso nuestro, sí, la simetría como concepto extramusical pudo ser otro, cualquiera. Digamos, en el sí se llama Alegría Natural, y cuando empezamos a elegir las canciones, hubo que sacar una de las canciones que habíamos grabado porque es una idea extramusical, pero que se ve reflejada en las canciones que hay en el disco. Entonces, como que con una ayuda de un concepto externo, empezar a trazar tanto la creación como la elección desde el punto de vista de la producción y desde el punto de vista ya extramusical, como eso, qué canciones van dentro del CD para que conserve una misma línea. Pues, por ejemplo, el ejemplo de Fibonacci con la banda es un ejemplo excelente para la pregunta que habían hecho sobre un concepto que se toma externo y se aplica como concepto musical. ¿Cómo nos vemos nosotros tomando elementos que vayan acorde o en completo desacuerdo con lo comercial? Yo digo que lo que hemos tratado de hacer es, sin renunciar a la esencia que nos caracteriza, sacarle como lo más, digamos, lo más comercial que se le pueda sacar a eso sin tener que renunciar. Igual hay cosas que son evidentemente comerciales, como el hecho de que los coros sean ritmos como simétricos o como en potencias de dos, como pares, como esas cosas son comerciales, y de todas maneras no es una manera de renunciar a lo que se es, son cosas que pueden coexistir en el mismo proyecto. Yo creo que entonces es tomar eso, las cosas que nos caracterizan sin renunciar a lo que queremos, pero explotarlo de la manera, digamos, que les pueda llegar a más gente dentro de un mercado propio. Sí, creo que lo curioso es que, bueno, uno dice, voy a hacer lo que quiero y me alejo un poquito, pero muestra a uno la música y parece que le gusta a muchísimo, ¿cierto? A gente, mejor dicho, no es que por alejarse y hacer lo que uno quiere, no está haciendo cosas que gusten. De hecho, el ritmo de la cumbia, esos ritmos movidos y es champeta hemos hecho, entonces sí, o sea, terminan gustando. Yo creo que lo difícil es los canales de difusión y de comunicación, que son los filtros más difíciles, pero como tal, nosotros, además de que hacemos lo que nos gusta cosas que a mucha gente le gusta también, entonces no es muy difícil. ¿Había alguien más? Sebas, por aquí. Pero yo había levantado la mano. Hola. ¿Cómo solucionan ustedes como bloqueos creativos? Pues porque los dos son... A golpes. No, mentira, no.
¿Puedo? Sí. No, es que lo bacano es que el estudio está en la casa, entonces a las 12, 1 de la mañana se ocurre una idea y ¡pam! Vamos a consignarla, a grabarla. Eso es muy bacano porque pues hay otros grupos que tienen que pagar horas de estudio y entonces nunca terminan muy satisfechos con lo que hacen, pues por cuestión de tiempo y dinero. Nosotros, por ejemplo, en este CD pensábamos sacarlo en enero del año pasado y lo terminamos sacando en septiembre, porque hubo mucha depuración en el proceso de creación y de producción y de postproducción. Sin embargo, esas jornadas, por ejemplo, de creación, claro, siempre hay unos bloqueos y además si fuéramos 3 sería más fácil decidir, pero somos 2, uno contra entonces toca ceder un poquito, como tratar de adecuar. Por ejemplo, con las letras es bastante, nos consideramos muy difícil para nosotros escribir letras. Entonces, para llegar a un producto que nos guste finalmente es bien difícil. Toca tener una propuesta de Camilo, una mía, después las juntamos, después las grabamos y la escuchamos, incluso después de grabado se sigue corrigiendo. Muchas veces salimos con canciones a tocarlas en vivo y si la tocamos una vez así y la próxima vez tiene otra cosa diferente, otra letra, cambió, algo, porque siempre está constante. Pero hasta que se graba, ya después de que se graba. Sí, eso sí, ya cuando se graba quedó como que... No, para que entonces les pregunta más cuando nos estemos tomando el título. Muchas gracias, muchachos, por Muchas gracias.